Hogar y fuente de inspiración de poetas como Boccaccio y Petrarca, de pensadores como Galileo y Machiavelli, y de irrefutables genios como Leonardo da Vinci y Maquiavelo. La ciudad de Florencia. Anidado por las verdes y ondulantes colinas de Chianti, en el centro de la Toscana, yace el entretejo del Renacimiento. Incluso si no supiéramos que Florencia es la cuna del Renacimiento, casi podríamos adivinarlo. En toda la ciudad fluye una sensación de armonía, dignidad y gracia. Hacia mediados del siglo XIV, el Consejo Florentino se había hecho tan próspero que decidieron reemplazar la vieja basílica por una espléndida catedral, la de Santa María del Fiore. Si fuera posible concretar la llegada del Renacimiento en una fecha, un lugar o un acontecimiento, este sería la construcción de la catedral bautismal. En 1401 se organizó un concurso para el diseño de la puerta principal. Este fue el primero de una serie de comisiones públicas que ayudaron a abastecer y financiar el Renacimiento. Un escultor local poco conocido, Ghiberti, fue quien ganó el concurso y esculpió la Puerta de la Gloria. El espacioso y abovedado interior está decorado por intrincados mosaicos que brillan con la luz y por soberbios frescos que dibujan escenas bíblicas y decoran tallas de santos y de la Sagrada Familia. El conocido ingeniero Brunelleschi, tras haber perdido en el concurso de las puertas bautismales, llevó a cabo la construcción del mayor logro arquitectónico del Renacimiento, la gigante cúpula de Il Duomo. Toda la catedral es símbolo de la determinación florentina de siempre tener lo más grande y lo mejor. Llevó 150 años de trabajo, desde 1294 hasta 1436. En comparación con el extravagante exterior, el interior es estrictamente sencillo. Expresa los rigurosos ideales espirituales de la Edad Media, la renovación de la fe y la austeridad en lugar de la ostentación. En la nave central, el gobierno construyó monumentos dedicados a muchos ciudadanos notables, entre ellos al escritor Dante Alighieri. La catedral se construyó gracias a donaciones públicas como iglesia del Estado. Brunelleschi trabajó durante 18 años en su magnífica cúpula, la más grande desde los días de la Roma clásica. Originalmente, él quería decorarla con mosaicos del estilo gótico, pero años más tarde acordó este monumental fresco. El último juicio. Cristo el sabio sentado entre los benditos. El paraíso. Una visión real del deleite humano y mucho más abajo, el abismo del infierno. A 278 pies de altura se encuentra la torre del campanario contigua. Vale la pena el esfuerzo de subir para admirar la maravillosa vista panorámica de la ciudad. Escojamos el lugar que escojamos, no hay modo de no ver o grabar los más maravillosos lugares de Florencia. En cada esquina descubrimos una mágica escena. Pero no debemos ir deprisa o seguro que nos perderemos algo. Carretas tiradas por caballos aseguran una placentera visita que nos permitirá ver cada lugar. No muy lejos se encuentra la Catedral de San Lorenzo, la iglesia conmemorativa de la familia Medici. Construida en 1419, fue la primera iglesia con el estilo auténtico del Renacimiento. La plaza que hay delante de la iglesia es el corazón de Florencia. Durante todo el año es visitado por miles de turistas. Día y noche está llena de vida. En esta capilla conmemorativa, justo al lado de la plaza, se encuentra la mayor obra escultórica de Michelangelo.
las figuras alegóricas del día y la noche, del amanecer y del anochecer. A pesar de que ambas estatuas están inacabadas, tienen una enorme potencia expresiva. Al lado se iza el impresionante Palazzo Vecchio, con su torre de 306 pies de alto. Después de 1540, fue la sede de la dinastía Medici, que agrandó la plaza derruyendo casas de nobles. Los Medici eran grandes admiradores del arte y coleccionaron las mejores obras que encontraron. Adornaron la entrada de su palazzo con la famosa estatua de Michelangelo, el David, considerada una de las esculturas más perfectas del Renacimiento, únicamente comparable a las mejores obras de la Grecia clásica. El Palacio Pitti y los jardines Boboli eran la residencia de los Medici. Ellos rediseñaron la ciudad a su gusto. Los palacios e iglesias pasaron a ser edificios suyos. En la iglesia de Santa Croce, construida en el año 1300, los Medici pudieron atraer a los mayores pensadores de la época, incluso tras su muerte. En este cementerio yacen las tumbas de Michelangelo, Galileo y Machiavelli, junto con los sepulcros de otros grandes personajes de Florencia. Entre el ayuntamiento y el río se encuentra el Uffizi, las primeras oficinas de administración de la familia Medici. Allí se encuentra una de las mayores colecciones de arte que ha sido propiedad de la ciudad de Florencia desde el siglo XVIII. Su valor es inconmensurable. Posee obras de arte de Giotto y una sala completa dedicada a Botticelli, incluyendo su famoso Nacimiento de Venus. La tribuna, construida en 1585, aloja una gran colección de esculturas de la antigua Roma, incluyendo la Venus Medici y la estatua Fauno danzando. Retratos de la familia regente cuelgan de las paredes. Pero Florencia no es solo una ciudad-museo que recoge arte del pasado. La artesanía y los negocios siguen siendo una parte de la herencia moderna de la ciudad. Roperos, peleteros, orfebres y joyeros poseen una próspera historia en Florencia. Especialmente en el Ponte Vecchio, el Puente Viejo. Este puente sobre el río Arno es uno de los puentes medievales más pintorescos. Siempre está lleno de gente por las casas y las orfebrerías que hay a sus lados, dejando un estrecho caminillo en el centro. Los orfebres siguen sacando adelante su negocio. Florencia, la cuna del Renacimiento, la ciudad que se alza ante el atardecer de la Edad Moderna, fue llamada por los romanos Florencia porque sabían que florecería, lo que de hecho ha sucedido. En el interior del anciano corazón de Roma se encuentra uno de los lugares más venerados del mundo. El centro religioso de 800 millones de romanos católicos, el Vaticano. Literalmente una ciudad dentro de otra ciudad. El Vaticano es un estado independiente desde 1929. Únicamente 400 personas tienen pasaportes oficiales del Vaticano. Todos ellos trabajan para la Iglesia. El pasaporte número 1 lo posee el Papa, aunque nunca nadie lo ha visto. Aunque la ciudad tiene muy poca población, casi 1 millón de visitantes vienen cada año. Unos vienen para admirar con asombro la incomparable colección de tesoros de arte y otros vienen en un peregrinaje religioso hasta el mismo corazón de la Iglesia Católica Romana. Como centro de la fe cristiana, el Vaticano ha sido la sede del Papa durante casi 2000 años. Desde entonces,
ha habido 263 papas, 10 de los cuales fueron asesinados, 14 abdicaron y 80 fueron declarados santos. Pero han continuado en una línea irrompible desde el primer papa, San Pedro. Antes de que existiera el Vaticano, la sede estaba ocupada por el palacio del emperador Nerón. Este palacio fue sustituido en el año 350 a.C. por la Basílica de San Pedro. La ciudad del Vaticano cubre solo 100 acres, lo que la hace más pequeña que el Central Park de Nueva York y también la ciudad más pequeña del mundo. Es la única ciudad que puede, y de hecho lo hace, cerrar sus puertas cada noche. Pero tiene todo lo que sus ciudadanos pueden desear: parques, un periódico, una estación de trenes, servicio de correos, cadena de radio, jardines y fuentes. El Vaticano también tiene algunos de los mayores tesoros artísticos del mundo. Durante siglos, los mejores artistas y arquitectos han trabajado aquí, convirtiendo al Vaticano en un auténtico tesoro artístico en sí mismo. Se cree que este magnífico bronce de San Pedro tiene el poder de hacer milagros. Solamente tocando sus pies, los fieles reciben la bendición del santo. El magnífico altar de bronce fue diseñado en el siglo XVII por el brillante escultor y arquitecto Bernini. El altar se encuentra en la Basílica de San Pedro, justo sobre la tumba del santo y bajo la gigante cúpula diseñada por Michelangelo. Elevándose hacia el cielo, el altar se considera tan sagrado que solo el Papa puede impartir misa desde aquí. Aquí también está la estatua, esculpida por Michelangelo, de la Virgen sosteniendo el cuerpo de Jesús, la Pietà, creada cuando Michelangelo solo tenía 25 años. Es una de las mejores esculturas de la historia. Pero el sentimiento consagrado que rodea el lugar es mucho más valioso que los adornos y el arte. Este lugar ha sido bañado con sangre de los mártires cristianos. En esta tumba yace el cuerpo de San Pedro, crucificado por los romanos junto con miles de personas por sus creencias. Bajo el poder de los emperadores Calígula y Nerón, esta fue la sede del circo romano, en el que los cristianos eran despedazados por animales salvajes para entretener al público. Cerca de aquí están las ruinas de la cárcel en la que los prisioneros esperaban su fatal destino. Cientos de cristianos esperaron aquí la hora de su ejecución, incluyendo los santos Pedro y Paul. A pesar de que los simpáticos guardias ayudaron a Pedro a escapar, él tuvo una visión de Jesús que le preguntaba por qué escapaba. Pedro volvió a la espera de su crucifixión. Al final, pidió que lo crucificaran boca abajo porque no se creía digno de morir del mismo modo que el Señor. Su nombre, junto con el de cientos de mártires, es conmemorado en esta placa. El primer palacio papal, que estaba en la Basílica Laterán y fue construido hace 1600 años por el emperador Constantino, es uno de los edificios romanos que aún está ocupado. Algunos de los primeros papas, cardenales y consejeros de la Iglesia se reunían aquí, en la niebla de la grandeza romana, para establecer las reglas que siempre guiarían a la Iglesia. El Papa todavía sigue viniendo aquí una vez al año para lavar los pies de los pobres. La Basílica, fuera del Vaticano, fue la residencia papal desde 1377,
año en el que se construyó un nuevo palacio dentro de las paredes de la Ciudad Vaticana. Este magnífico puente, considerado el más hermoso de Roma, conectaba el Vaticano con el antiguo castillo papal de Sant'Angelo. El puente está alineado con estatuas de ángeles que protegen el camino del Papa entre esta imponente fortaleza y el Vaticano. Cientos de papas buscaron refugio aquí en tiempos difíciles y sobrevivieron a los ataques de docenas de enemigos, tanto religiosos como políticos. En más de una ocasión, toda la ciudad de Roma era reducida a escombros. Pero el castillo siempre se ha mantenido firme. Incluso hoy en día, hay un pasadizo subterráneo que conecta el castillo con el Vaticano, que en caso de necesidad podría izarse. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los papas estaban entre las personas con mayor poder político de Europa, con enormes ejércitos en el campo de batalla y a veces haciendo su propia guerra contra enemigos personales. Durante este periodo, las calles de alrededor del Vaticano estaban plagadas de peregrinos religiosos y soldados que venían a Roma para recibir la bendición del Padre Sagrado antes de ir a la guerra o a una cruzada santa, frecuentemente pagados por el Papa. Como guardaespaldas personales, los papas pagaban a mercenarios suizos. Valientes luchadores, los suizos probaron una imperturbable lealtad a su santo emperador. En más de una ocasión morían cumpliendo su deber. En 1527, 147 de ellos fueron asesinados en la Basílica de San Pedro cuando Roma se vio atacada por los españoles. Hoy, después de más de 5 siglos, los guardias suizos siguen protegiendo al Papa. Y a pesar de que pueda parecer puramente casual, en 1998, 4 miembros de la Guardia Papal fueron asesinados. El lugar más protegido del Vaticano es el Palacio Papal. No solo porque el Papa viva allí, sino también porque es donde se encuentra el Museo del Vaticano, una de las mayores colecciones de arte del mundo. Aquí se encuentran obras de Michelangelo, de Da Vinci, de Botticelli, de Rafael y de cientos más. Un museo alberga la colección papal de antigüedades y otro, las pinturas del Vaticano. Hay pasillos sin fin llenos de arte dignos de ser vistos y disfrutados por los cientos de visitantes que vienen de todas partes del mundo. Un museo está completamente dedicado a los tesoros de la antigua Grecia y Roma, incluyendo esta estatua de Hércules, la estatua de bronce más antigua. De todos los tesoros de la ciudad, los más preciados están en la Biblioteca del Vaticano. No están hechos de oro ni de plata, pero estos tesoros son los registros completos de la Iglesia. Cientos de libros, incluyendo preciosos manuscritos medievales, copias de evangelios y cada decisión y ley que han pasado por la Iglesia yacen aquí. Pero la obra más famosa del Vaticano es, sin duda, las pinturas de Michelangelo en la Capilla Sixtina. Cada día, durante los 7 años que trabajó para acabar la obra, el Papa le preguntaba cuándo acabaría.
A lo que Michelangelo contestaba: cuando acabe. Los paneles del techo principal representan escenas del libro del Génesis, incluyendo la famosa pintura de la creación de Adán. Con un fuerte contraste, el final de la pared termina con la escena del último juicio, en la que Cristo decide quién se salvará y quién estará condenado. El Vaticano se erige, como siempre lo ha hecho, en el centro del mundo católico romano. Cada tarde, cientos de fieles vienen a oír al Papa. Su título completo es Arzobispo de Roma, Vicario de Cristo, sucesor del Príncipe de los Apóstoles, Pontífice Supremo de la Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la provincia romana, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y Sirviente de los sirvientes de Dios. También es el guardián de uno de los más ricos tesoros artísticos de la historia del mundo. Aquí, en las suaves colinas del sur de la Toscana, salpicadas de casas y granjas, encontramos uno de los paisajes culturales más ricos del mundo. Acunada por su bucólico paraíso, reposa una joya histórica, Siena, capital de la Toscana. Al entrar en Siena, damos un paso hacia atrás en la Edad Media, pero no hacia la cara oscura de esa época, con plagas, la peste y la guerra. No, el espíritu de Siena es mayor que el de Camelot. En el campo o plaza mayor, casi pueden verse los jinetes a lomos de sus caballos y oír sonar las trompetas. La magia ronda por las calles y 2 veces al año, en julio y en agosto, los habitantes de Siena recrean la historia local con la Palio, una espectacular carrera de caballos por la plaza de la ciudad. No es un simple reclamo turístico. Los residentes de los barrios, llamados contradas, se apiñan en la plaza para animar a sus caballos y a sus corredores favoritos. Y el vencedor se convierte en un héroe local. El edificio más importante de la plaza donde se celebra la Palio es el Palazzo Público o Ayuntamiento. Su fachada medieval es elegante y graciosa. Construido a principios del siglo XIV, alojaba a los funcionarios del gobierno de la ciudad. A su izquierda se alza la esbelta torre del campanario, llamada Mangia. Los turistas lo suficientemente intrépidos para subir sus más de 500 escalones son recompensados con una vista panorámica de la plaza con forma de concha. Ningún otro lugar en Italia puede ser tan cosmopolita y provincial al mismo tiempo. Continúan los preparativos para la Palio. Los días anteriores a la carrera, los nervios afloran. La suerte juega un papel importante. Los caballos son medio salvajes. El azar determina qué contrada correrá cada caballo. Los jinetes, que son mercenarios, deben montar sus corceles sin la ayuda de silla o estribos. La tradición dice que no es necesario que el jinete esté en la silla, o incluso vivo, cuando el caballo cruce la meta que le hará vencedor. En contraste a la salvaje cabalgata de la Piazza del Campo, encontramos el convento de Santa Caterina. Este edificio ha sufrido más terremotos e incendios que cualquier otro edificio de Siena. En el siglo XVI, las tropas españolas se alojaron allí y utilizaron una parte de la iglesia como arsenal.
Su supervivencia es debida al dedicado trabajo de los restauradores. Los vecinos prefieren pensar que se conserva gracias a la intervención divina por el gran número de reliquias que se guardan allí. Siena debe su herencia cultural y su permanente existencia a docenas de familias de nobles, mercaderes y banqueros. El Palazzo Salimbene es la sede central del Banco Monte Paschi, el banco más antiguo del mundo. Los Salimbenes eran los recaudadores de impuestos del Papa. Su palacio luce el famoso friso de cabezas que ha sido del mismo modo que el convento de Santa Caterina, restaurado durante los años. Esta es la catedral más grande y antigua de Siena. Se construyó en 1136 a petición del pueblo. En aquella época Siena era una ciudad rica. El arte y comercio trajeron mucha prosperidad que ayudó a construir la catedral. Artistas de toda Italia vinieron para ayudar a decorar esta magnífica capilla bautista que está junto a la catedral. De un modo casi celestial, la luz irradia a través de las ventanas para iluminar las angelicales estatuas que guardan la fuente bautismal de San Juan. Alcanzando el cielo por gracia divina, es una obra de arte escultural como hay pocas. La base está decorada con un bajorrelieve de dorado bronce que dibuja escenas de la vida de San Juan el Bautista. En 1284, el nombrado artista y arquitecto Giovanni Pisano fue el encargado de construir la fachada de la catedral. Trabajó durante casi 2 décadas hasta que su obra estuvo completa. Un rasgo interesante del exterior de la catedral es este sol de bronce que se encuentra sobre las puertas de San Bernardo de Siena. La enorme cúpula, una obra maestra de la arquitectura, fue acabada en 1264. Gente de toda Siena, tanto nobles como campesinos, se prestaron voluntarios para sacar de las canteras los bloques de mármol y ayudar en la construcción de esta magnífica casa de Dios. El punto central de la catedral es un impresionante altar de mármol, adornado a ambos lados por figuras de los santos Pedro y Paul, magníficamente esculpidas por Michelangelo. Cuando la catedral estuvo terminada, parecía pequeña para el próspero pueblo de Siena. Se pretendía agrandar la iglesia, pero la llegada de la plaga negra en 1348 puso fin a esos grandes planes. Actualmente, la catedral es considerada una de las iglesias más bonitas de Italia. Donde quiera que miremos, en toda Siena ondean las banderas de las contradas locales. La gente es muy leal a su vecindario y cada uno tiene su propia bandera. Incluso en un barrio conocido como la Hermandad de la Tortuga, sus vecinos están unidos bajo juramento y celebran reuniones regulares cuyo objetivo es ganar la palio. Sus coloridos disfraces están muy arraigados a la tradición y a la historia de Siena, y es un gran honor ser escogido para llevarlos. Únicamente los mejores jóvenes de cada contrada son seleccionados. Hay los abanderados y los pajes, pero los papeles de mayor importancia son el del capitán y el de mozo.
Cuanto más cerca está el momento de la carrera, los participantes comienzan su camino hacia la piazza, seguidos por todos los habitantes de la contrada. Finalmente, todo está preparado para el magnífico espectáculo de la Palio. Con la excitación se ponen en juego grandes sumas de dinero. No se conoce soborno ni dopaje de los caballos. De hecho, como es una carrera de caballos libre, todo está permitido. Los momentos antes de que empiece la carrera, los barrenderos escoban el polvo que cubre la calzada, mientras las fuertes cuerdas de la barricada están tirantes por la presión del excitado gentío. Dinero, honor, gloria, todo está en juego en los próximos 90 segundos. Y acaban. Meses de preparación culminan en 3 vueltas rápidas alrededor de la piazza del campo. Es todo o nada. El segundo o el tercer lugar no cuentan. Al ganador le lloverá la fama y el dinero. En 1 minuto y medio se conocen los perdedores y estos únicamente pueden consolarse pensando en el año siguiente. Pero ganen o pierdan, las contradas lo celebran contra viento y marea. Cada vecindario celebrará el final de la Palio con un gran banquete, bailando y cantando. Estas son las tradiciones de la idílica Siena, en donde la historia permanece viva. Realmente, el espíritu del pasado sigue vivo en los corazones y en las mentes de la gente de Siena. Roma, para la civilización occidental, puede considerarse el inicio de la historia, puesto que todo cuanto le precede, Grecia incluida, nos llega a través de ella, y todo cuanto se produce después está ineludiblemente impregnado por ella. Pero es que Roma constituye también la fuente en la que bebe la afición a la historia, y sobre todo su espectacular compañera, la arqueología popular, que convierte las piedras en objeto de admiración no tanto por lo que representan como por lo que son, es decir, por su calidad de restos, de fragmentos. No es necesario esperar al romanticismo para que se produzca esta veneración de la decadencia, puesto que el mismo Renacimiento se impregna ya de ella. Cuando los renacentistas, levantadas las pesadas cortinas del medievo, recobran la visión del mundo clásico, ¿qué ven sino ruinas de un pasado esplendoroso? Y esta visión no tan solo les suma en la melancolía por lo perdido, sino que les impulsa a incorporar estos fragmentos de piedra a su vida cotidiana, a su arte, produciendo una revolución del gusto impensable hasta ese momento. Los romanos, en sus conquistas, acostumbraban a aprovechar las edificaciones existentes para levantar sobre ellas sus propios edificios. La civilización occidental, desde el Renacimiento hasta nuestros días, y salvo escasas y muy criticadas excepciones, se ha dedicado a realizar lo que podríamos considerar la operación inversa. En lugar de poner lo nuevo sobre lo antiguo, lo que hace es desenterrar lo antiguo y ponerlo, cual escaparate, ante lo nuevo. Se trata de una operación que carece realmente de precedentes. Y de esta forma nace Roma, la Roma que conocemos, la Roma en gloriosas ruinas, cuya magnificencia fragmentaria no puede ser igualada a nuestros ojos por ninguna utópica promesa de reconstrucción. Los turistas contemporáneos, imbuidos por un tardío pero efectivo furor romántico, no viajan a Roma para contemplar lo que fue, sino para ver lo que es. Para asombrarse de la espectral belleza que ofrece el desmembrado esqueleto de una civilización que de esta forma instala su gloria no tanto en el recuerdo o en la imaginación, como en el reciclaje infinito de sus restos. Pero vayamos por partes, porque de hecho existen tantas Romas como civilizaciones se han cruzado en el camino de esta poderosa ciudad, y que son casi tantas como las que han sido absorbidas por ella.
Virgilio, por ejemplo, nos cuenta una historia de la fundación de Roma de sabor ineludiblemente griego, inventándose una estirpe que conecta la mitología de Grecia con la genuinamente latina, de la que Rómulo y Remo son los iniciadores. La historia, que podríamos denominar oficial, nos informa por otro lado de que existía una denominada Roma Quadrata en la cima del monte Palatino, más o menos en la época en que la leyenda atribuye a Rómulo la fundación de la ciudad, es decir, en el año 753 a.C. Este asentamiento itálico, que antecedió a emperadores y a imperios, llegó a alcanzar en el siglo I después de Cristo la para aquella época espectacular cifra de 1 millón de habitantes. En el siglo III de nuestra era, el emperador Aureliano ordenó construir una muralla en torno a lo que entonces constituía el casco urbano de la ciudad. La Roma imperial no llegó nunca a desbordar los límites establecidos por esta muralla, y por lo tanto, cuando hablamos de la antigua Roma, nos estamos refiriendo a todo lo incluido dentro de este perímetro amurallado, que a su vez se halla inmerso en el ebulliente interior de la gran urbe moderna. Es un error imaginar que es posible visitar una ciudad como Roma adoptando el punto de vista puramente arqueológico, haciendo caso omiso de la ciudad viva para concentrarse en el espectro del pasado esplendor. Pero es igualmente ilusorio pretender pasar por Roma sin que en nuestro imaginario se alumbre una de las mitologías mejor preservadas del universo. En otras ciudades, las muestras del pasado nos pueden asombrar, pero en esta nos resultan irremediablemente familiares. Por ello, la visita a Roma es como una imaginaria vuelta a casa después de un largo exilio. Todo es reconocible y a la vez inquietantemente extraño. Roma es única, pero al mismo tiempo se encuentra infinitamente repetida a lo largo del imperio. Las características de la gran urbe pueden encontrarse en las ciudades romanas de nueva planta, distribuidas por toda Europa y el norte de África. Todas estas ciudades, como Roma, empezaron siendo de planta cuadrada, como habían sido originariamente los campamentos de la tropa. En 2 de los lados había una puerta que correspondía con el extremo de las calles más importantes. La mayor de ellas se llamaba Cardo y era longitudinal. La menor, denominada decumana, era transversal. Estas puertas, que en provincias acostumbraban a ser de construcción sencilla, en Roma eran descomunales. Porque todo en Roma es grandioso. Todo en ella nos amplifica el imaginario recuerdo que traemos con nosotros al llegar a la ciudad. La parte más importante de la ciudad romana es siempre el foro, en el que se sitúan los templos y los principales edificios de la administración pública. En Roma, el Forum Magnum se hallaba emplazado al pie del Palatino. En la vía triunfal que cruzaba la plaza del Foro se concentraban muchos edificios de particular relevancia. Uno de los más importantes era el Templo de Vesta, en cuyo interior ardía perpetuamente el fuego sagrado, que era la encarnación de la diosa. Este fuego estaba siempre guardado por las famosas vírgenes vestales. Cuando César subió al poder, hizo algo más que levantar el consabido arco triunfal en el foro. Se preocupó por los problemas urbanísticos de la gran ciudad y mandó construir un nuevo foro para descongestionar el anterior. Sus célebres disposiciones, que prohibían aparcar en el centro o descargar mercancías durante las horas diurnas, no están muy alejadas de las que rigen hoy en día la ciudad moderna. Augusto fue otro emperador que se distinguió por sus numerosas construcciones. Durante su mandato, la ciudad fue embellecida y numerosos templos y otros monumentos fueron restaurados. Pero la mayoría de emperadores se distinguieron principalmente por las obras y remodelaciones efectuadas en los foros. Trajano, emperador oriundo de Hispania, y que es en gran parte responsable del aspecto actual de Roma, no dejó de construir su foro, y lo hizo en un sector que empezaba a denominarse ya Zona de los Foros Imperiales. El foro de Trajano, debido al gran arquitecto Apolodoro de Damasco, es uno de los más admirables. Del impresionante conjunto de monumentos que concurren en el interior del espacio delimitado por las murallas de Aureliano, el más emblemático es sin duda el Coliseo. Este grandioso anfiteatro, que otorga a Roma su imagen universal, fue la gran obra arquitectónica que produjo la dinastía Flavia. A la muerte de Nerón, había 4 presuntos emperadores disputándose el poder.
A cada uno de ellos le apoyaba un sector del ejército. Finalmente fue Vespasiano, de la familia Flavia, quien se impuso. Vespasiano fundó una dinastía cuyos miembros fueron muy queridos por los romanos, todos ellos menos el cruel y despótico Domiciano. De las grandes obras que la familia Flavia produjo en Roma, el anfiteatro o Coliseo es la más importante. Fue levantado entre los años 72 y 80 de nuestra era, cerca del Palatino, en el lugar donde se encontraba el lago de Nerón. Sus 4 pisos alcanzaban los 48 metros de altura. La arena elíptica, de 260 metros de largo por 170 de ancho, está rodeada por unas gradas con una capacidad para más de 50.000 espectadores. Es curioso que la obra más destacable de Roma pudiera haber sido construida por uno de sus más odiados emperadores, Domiciano. Pero no nos engañemos. La magnífica belleza de este monumento no debe hacernos olvidar que su uso era espeluznante, que la sangre corría a raudales por la arena y que en los sótanos se agitaban desesperadas las víctimas. Si lo tenemos en cuenta, puede que no consideremos a Domiciano tan indigno constructor del Coliseo. Columnas y obeliscos también son elementos muy característicos de la arquitectura triunfal de Roma. La columna de Marco Aurelio es, junto a la columna trajana, una de las más hermosas de su estilo. Agripa, yerno de Augusto, mandó construir uno de los edificios más importantes de Roma, el Panteón, cuya imponente estructura se convirtió siglos más tarde en fundamento de la arquitectura renacentista. En el barrio judío, la piedra antigua deja de ser independiente y se funde con las construcciones populares. Los capiteles, las estatuas, las columnas abandonan su condición monumental y se inscriben en la humilde mampostería. Dejan incluso de ser ornamento para ejecutar labores de apoyo o cobertura. Aquí el gusto por la ruina desaparece y se yergue el verdadero espíritu de los constructores romanos, aquellos que edificaban sobre los cimientos y los muros de las anteriores culturas. De las muchas Romas posibles, se acostumbra a escoger la más antigua, la Roma monumental y fragmentaria que se impone por doquier. Pero Roma es una ciudad viva, una ciudad acostumbrada al cotidiano y a veces despreocupado coloquio con sus piedras. En Roma, poco a poco, la mirada se acostumbra al monumento, a la magnificente presencia de un templo, a la sorpresa de un arco de triunfo, al colosal hieratismo de una estatua, y aparece entonces la verdadera ciudad, la que surge de la mezcla y el movimiento, aquella en la que nada se privilegia y todo se funde en un paisaje fluido y sin aparentes límites temporales.